¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es Psicoanálisis con Contreras y hoy vamos a hablar de un tema controversial, la denominada batalla cultural. Y para eso tenemos a nuestra amiga Yolanda Caxia Arana. Ella es magíster en comunicación social, entendida en el tema y últimamente media mediática porque es una gran colaboradora de ir contra esa corriente. Hola Juliana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Te veo por los medios, estás bien posicionada y justo dije, esta es la persona indicada para hablar sobre este tema tan polémico, con tantas aristas. Juliana, ¿qué cosa es la batalla cultural? ¿Qué tanto se habla este término, esta expresión? Mira, te Agustín lo voy Laje lo a menciona, Alex Kaiser por decir. acá. Pues hay definiciones mucho más elaboradas, yo voy a tratar de dar una simple, ¿no? La batalla cultural es una batalla perpetua, eterna. O sea, no es algo que se esté dando hoy únicamente. Lo que pasa es que cada época tiene sus características. ¿Por qué? Porque la batalla cultural es el encuentro, el choque, la batalla entre dos posiciones, entre dos maneras de ver el mundo. Y hoy la batalla cultural, como se manifiesta desde, digamos, finales del siglo pasado y todo lo que viene de este siglo, es una batalla que, por simplificarlo, para mí es mucho más compleja, es decir, digamos, entre los valores tradicionales cristianos y el progresismo, que los quiere destruir. Es una batalla entre los que quieren rescatar, entre los valores, mejor dicho, que un grupo dice que desde siempre nos ha hecho bien como humanidad y hay que conservarlos, frente a un grupo que dice, no, hay que ver todo lo que viene, porque todo lo nuevo es bueno solo por ser nuevo. Entonces, y hoy, como te digo, es quien impone la narrativa más potente y por lo tanto prevalece en la sociedad, que al final la manera en que tú piensas es como va a dictar cómo vives. Juliana, y esto tiene que ver con Antonio Gramsci porque él hablaba de insertarse en la cultura, ¿no? Que la revolución ya no tiene que ir por la mano de los obreros, sino La por los sistemas revolución cultural de culturales. Antonio Gramsci, que es un italiano comunista, ¿no? Que muere a inicios del siglo pasado preso y deja unos cuadernos de la cárcel. Cuadernos. Él lo que hace es hablar de la revolución cultural y habla sobre todo de una metodología de cómo Mm, hacer esta batalla cultural, y lo que él dice es lo que tú mencionas. O sea, los comunistas, él era comunista, hablaban de la toma del poder desde arriba y luego imponer, digamos, a través del así poder es. una forma de vivir. Lo que él dice, no, hay que hacerlo al revés, hay que entrar por la cultura, por las instituciones intermedias, familia, educación, Así universidades, medios de es. comunicación, ahí difundir las ideas, y cuando la gente ya las piensa, pones, por decirte, al gobernante, y lo que hace el pueblo ya con la mente cambiada es legitimarlo. Entonces ya no es algo de fuerza, es algo que fluye porque es, oye, a mí me parece bien cómo piensa esto, ya no me lo está imponiendo. Como ya hubo un cambio en mi cabeza, me parece bien lo que me está diciendo mi gobernante. Eso es lo que más o menos hace Es una Gramsci. estrategia política ideológica en todo caso, ¿no, Juliana? Claro, y es algo que es lo como ha venido funcionando y es lo que se ha hecho, porque a ver, ¿cuáles son los mecanismos más potentes para dar batalla cultural, para tú poder hacer una lucha de narrativas? Educación escolar Clave, y universitaria que está tomada, y medios de comunicación. sobre Si tú todo, tienes ¿no? esas dos, esa educación y medios de comunicación, inmediatamente vas a poder tener, digamos, más poder para difundir tu mensaje, que al final la batalla cultural es una batalla de contenido, ¿no? Juliana, yendo al otro gran tema, ¿ideología o enfoque de género? Mucha gente dice que no es una ideología, es un modelo, una metodología de análisis social. Y No, otros dicen, no, es una forma de pensar totalitaria, impositiva, estratégica. es ¿Cuál que es tu lo que pasa es posición que al hay que respecto? defender, perdón, no es defender, hay que distinguir entre qué propone la ideología de género y cómo se trata de imponer.
la ideología de género, a ver, primero, ¿qué es ideología? La ideología tiene muchas acepciones, ¿no? Un partido político tiene ideología, todas las personas, es un sistema de creencias. Una Así ideología es. es un sistema de creencias. Pero ¿qué lo diferencia? O sea, ¿cuál es digamos, el matiz que hace que nosotros llamemos ideología negativamente en estos casos como es el género o el comunismo o el fascismo, etcétera, una serie de ideologías que han habido? Y es que parten de una premisa falsa. O sea, es un sistema Mm, de creencias que no se refleja en la realidad. Normalmente lo que tú debes hacer es decir, ok, veo la realidad, recojo los datos y luego digo, ok, ¿cómo podemos vivir mejor? ¿Cómo podemos, no? Hacer ciertas metodologías o formas de operar en distintos aspectos. Cuando tú partes de una premisa falsa es al revés. Yo digo, oye, yo veo, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Que los chanchos no vuelan. Bueno, yo quiero que a partir de ahora huelen. Entonces, voy a decir que los chanchos vuelan y por más que la realidad me diga todo lo mm. contrario, yo voy a ahí implementar una serie de mecanismos para que más gente piense que los chanchos vuelan, hacer creer que los chanchos vuelan, que los que se oponen a decir que los chanchos vuelan deben ser perseguidos, muertos. Ahora, bueno, es mediáticamente, ¿no? Ya no es en campos de Juliana, concentración. Ujú, pero en el caso de la psicología, fíjate, no lo vamos a poner en el mismo ángulo, pero por ejemplo, las neurociencias tienen un carácter ideológico. ujú. Algunos pensadores, ¿en qué sentido? Porque solo asumen el peso de una variable, lo biológico, sobre todos los factores. Entonces, ese contrapeso excesivo se puede decir la premisa falsa. ¿Y qué pasa con las otras variables? O sea, el peso Ya, pero ideológico es sostenerlo y enfocarlo en una variable. Y la gama amplia, ¿dónde queda? lo Entonces, que pasa es es de que forma en el arbitraria, tema ¿no? del género, Sí, la claro. premisa por la que es, primero que es una ideología, que es una aproximación sobre antropológica, sobre cómo entender al ser humano, ¿ok? Así En es. su totalidad, que es la diferencia con la neurociencia, que hablamos solamente una parte, digamos, ¿no? ¿Y qué dice el género? Que la especie humana, los seres humanos, no somos binarios sexualmente, no somos hombres y mujeres. Esa es la premisa y por tanto, todo lo como hemos vivido, todo lo que se ha construido, hay que deconstruirlo. Y que empezamos con que no hay hombres y mujeres, luego de que todo fue hecho. Empezamos porque todo fue diseñado por un patriarcado que quería oprimir, ahora es una heteronormatividad, o sea, es todo un sistema creado por heterosexuales para discriminar a los que tienen otras conductas. Entonces, al final, lo que dice el género es lo siguiente, no existen hombres y mujeres, existe lo que tú quieras que existe, que está basado no en tu ser, sino en tu hacer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque siempre, o es así, los seres humanos somos hombres y mujeres, ese es nuestro ser. Y tenemos conductas sexuales que ahí podemos discutir si están bien, si están mal, si las debemos aceptar, si no, si te hacen bien, lo que tú quieras. Pero ese está en el orden del hacer. ¿Qué dice el género? Que el orden del hacer te da la identidad y te vuelve tu ser. Entonces yo soy no binario, poliamor, transexual, tal, tal, tal. O sea, mi conducta define mi ser. Y ahí está la mentira. ¿Y qué sucede cuando tú lo llevas a la parte social? Porque, a ver, que yo piense que soy un gato y estoy en mi casa, no importa. O sea, en la familia siempre tenemos a alguien que está medio chiflado y antes pues tú lo buscabas ayuda. El problema ahora es que quiero que tú digas que yo soy un gato y que estoy logrando que las leyes digan que si tú no dices que yo soy un gato, eres un gatofóbico, un discriminador y hay que quitarte tu trabajo y hay que meterte a la cárcel y tienes que pagar multa. ¿Te das cuenta? Entonces, que yo me crea gato, está bien, tengo todo el derecho a creerme gato, pero no puedo hacer que toda la sociedad se ordene de acuerdo a mi subjetividad, porque ahorita tampoco estamos hablando de una subjetividad, estamos hablando de miles de subjetividades. Entonces,
El sistema, el RENIEC tiene que adaptarse a 1 millón de subjetividades. Para sacar tu pasaporte, tienes que, ¿no? Ver si pones qué sexo, qué. Entonces no puedes, pues, porque si la sociedad se ordena de acuerdo a subjetividades individuales, tienes pues 8.000 millones de subjetividades en el mundo, las cuales deberías atender y socialmente no funciona. Mm. Una autopercepción subjetiva se ha convertido en una exigencia de norma. O sea, tú no puedes, o sea, lo subjetivo no puede ser lo que impere. Eso no, a ver, lo subjetivo tiene sus espacios. Tiene su lugar, claro. Yo no te digo que tú vienes a decirme que te sientes mal y te digo, ándate de acá porque tu subjetividad no me importa, pero ok, nos vamos a tomar un café, te ayudo, vamos al ciclo, lo que tú quieras, pero yo no puedo hacer que tu subjetividad prime por sobre la objetividad que deben regir las normas de convivencia social. Y justamente, la familia es el núcleo principal donde se trastoca. Muchos estudios hablan de esto. Y esto es así, Juliana, hay un impacto muy fuerte en la familia en la actualidad, desde el enfoque de género. Lo que pasa es que el género es como un pulpo, ¿no? Y cada tentáculo va atacando algo. Y la familia es muy importante. ¿Por qué? Para atacarla. Porque la familia al final es el reducto, ¿no? Donde tú Mm. proteges a las nuevas generaciones de cualquier tipo de adoctrinamiento, o tratas de protegerlo, no siempre están 100% protegidos. Pero ¿dónde tú transmites tradiciones, valores? ¿Dónde haces batalla cultural de verdad? ¿Dónde es que cuando viene tu hijo adolescente a decirle, ay, mis amigos me han dicho que fume marihuana, ¿no? Y que es buena, tú vienes y dices, no, un ratito, la marihuana te hace, ya, eso normalmente hacen los padres, la mayoría, porque también hay familias, como en todos lados, que a mí no me gusta llamar disfuncional, porque yo creo que todas las familias funcionan salvo las patológicas, ¿no? Siempre la familia, la mayoría de familias son funcionales en el sentido en que sacan ciudadanos que no son asesinos, la gran mayoría, ¿no? Logramos convivir con nuestros defectos y virtudes, con nuestras carencias. Entonces, cuando tú sabes que hay padres presentes, conscientes, que le van a decir a su hijo, oye, eso que tú estás escuchando no estás bien, es así, es asá, tienes que destruir eso. ¿Por qué? Porque es el lugar privado donde tampoco puedes llegar. Tú puedes llegar al sistema educativo público, al universitario, a los medios de comunicación. En todo eso puedes llegar con dinero. A una familia no. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a meter la idea de que la familia, que los hombres son malos, que los padres son malos, que la maternidad es mala, que tus papás te oprimen, que existe el adultocentrismo, que tú tienes los derechos, no sé qué, que puedes denunciar a tus papás si te corrige, y comienzas a crear una serie de ideas que hacen ver a tu familia como tu enemigo. Ahora estamos en un momento en que yo no niego que hay víctimas de, ¿no? Que una cosa es ser víctima y otra cosa es ser una cultura victimizante o victimista, donde tú Ujú. eres víctima de absolutamente todo, ¿no? De si mi mamá me miró feo, de si mi papá me habló así, yo tengo el derecho, yo tengo el derecho, ¿no? Como si todo lo que vivieron tus padres y todo lo que hicieron tus abuelos no interesa. Tú naciste y el mundo se creó a tu alrededor, ¿no? Y todos tenemos que girar alrededor de tu subjetividad. Tú sabes que, un poco para ponértelo un poco en anécdota, en chiste, yo tengo 2 hijos, ¿no? Una hija que va a cumplir 15 y uno que va a cumplir 12. Ah, caray, Entonces siempre, y vienen y me adolescentes. dicen, ay, mamá, mira, le dije, yo te voy a hacer un favor y te voy a ahorrar mucho dinero en psiquiatras y en psicólogos. Yo soy culpable de todo. Yo soy culpable de todo, ya lo asumí. Y como voy a ser culpable de lo bueno y de lo malo, voy a hacer lo mejor posible. ¿Te das cuenta? Porque como igual voy a ser culpable de todo, todos los papás somos culpables de todo lo que les pasa, ¿ya? Yo ya lo asumí, ¿ya? Pero igual te bañas todos los días, porque como igual, por lo menos voy a tratar de hacer lo mejor posible contigo, ¿no? Entonces, y siempre les digo, o sea, le digo, la vida es dura, la vida tiene muchos aspectos injustos. Hay personas que dicen que el nacimiento ya te hace víctima, porque si no naciste en el agua, si naciste no sé qué, que el salir de la barriga de la mamá ya es un trauma. Entonces le digo a mis hijos, tú te puedes parar en cualquiera de las dos orillas.
siempre va a haber un motivo por el cual tú eres víctima. Salvo los casos estoy hablando de, no de víctima de un abuso, de, ¿no? Le digo, y tú siempre tienes que buscar justicia, no venganza, ¿no? Y buscar, pero no victimizarte, pues, porque me miraron feo, porque no me dejaron ir Justamente, ¿no? al baño. O sea, tienes que también. Juliana, Sí. fíjate, desde dos ángulos, ¿eh? Desde el enfoque en psicología. Desde el enfoque familiar, Salvador Minuchin decía, lo que se trastoca en la familia son las categorías de autoridad. Ujú. Desde el psicoanálisis que está al otro Autoridad. lado, dice, hay una declinación de la función paterna. Mira, Sí. desde ambas corrientes contrapuestas, ambas están de acuerdo, es que hay Claro, un la tema de autoridad está en límites crisis. y de autoridad, y son enfoques contrastantes, ¿eh? Lo que pasa Pero es que ahora coincidentes. la autoridad, cualquier tipo de autoridad se categoriza como autoritarismo. Nadie quiere reglas, nadie quiere, ¿no? No sé, o sea, quiero hacer lo que me da la gana y mientras me tienes que dejar hacer lo que me da la gana porque lo que yo hago no influye en ti, es mentira. O sea, es mentira. Lo que tú haces en tu vida privada, por supuesto que influye en la vida Claro, pública, se porque refleja. influye en tu familia y lo que vea tu familia va a influir. Entonces, lo que hay es una crisis de autoridad. Así es. Estoy de Y tiene que acuerdo. ver con esta cuestión, digamos, generacional. Nosotros venimos, yo ya soy un señor de 40, 50, perdón. Usted es un poco más joven que yo. Venimos de una generación donde las cosas se hacían por obediencia, ¿no? Depende, Ahora es sí, por tenía consulta, ¿no? respeto, ¿no? Yo cumplo 50 este año, ¿ah? Por si acaso. Ah, caray, estamos O por sea, ahí. que ya estamos promo. Claro, tú tenías la figura del padre, o sea, del padre, de la madre, como una autoridad y tenías temor, Así es. ¿no? Yo no digo que tú tengas que tener temor porque me van a pegar, me van a maltratar, no, pero por supuesto que tienes que tener temor de lo que tu padre va a pensar de lo que tú haces, porque eso Bueno, es educar. Juliana, tú te acordarás. A mí no me preguntaban si quería ir a misa o si quería visitar al abuelo. Iba. Tú No sabes que había consulta. el otro día mi hijo me dice, lo que hace es que ustedes se olvidan de cuando eran niños. Y yo le dije, no, más bien a ti no te conviene que me acuerde, porque este diálogo no existiría, le digo. Este diálogo no Ah, existiría. Cuando eras niño, primero que te sentaban en la mesa, ¿no? Todos se juntaban y te sentaban en la mesa de los niños. Ni siquiera opinabas en la no mesa participaba. no participabas. Me acuerdo, es algo que siempre digo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de la casa de mi abuela, que éramos un montón de primos, y la casa típica, grande, que ya no existe, pues esto ya se ha ido destruyendo con esto de cada vez menos hijos. Y mi abuela, que era gordita y chiquita y caminaba así, persiguiendo con látigo y tal, porque le hacíamos alboroto ¿y tú crees que un hijo se iba a ocurrir decirle, mamá, no puede? O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Mi mamá yo la veo con un látigo, o sea, la mato, ¿no? ¿Cómo vas a hacerle eso a mis hijos? Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el castigo físico ni nada de eso, pero digo, es otra mentalidad. A nadie en ese momento se le ocurría. Yo creo que hemos evolucionado en muchas cosas positivamente. O sea, que ya un profesor Sí, no te claro. pegue es bastante bueno. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que me da risa es que los chicos piensan hoy que siempre fue así. Entonces, cuando tú le dices, oye, nada que ver, o sea, mi mamá pisaba el colegio para pagar porque no había apps de banco y no la volvías a ver en todo el año. Y Sabe, hasta el si próximo la año. llamaban a decirle, oiga, su hija ha hecho, ya no se preocupe, mándale a la casa y Y te masacraban, claro, no te claro. pegaba. A mí nunca me han pegado, pero más o menos era, por lo menos temblaba pensando que va a ser, qué horror, me van a castigar, por lo menos, ¿no? Entonces, sí, yo creo Juliana, que hay un relajamiento, digamos, una permisividad propia que de al esta final, generación. mira, al final con esto termino esta idea, no es que uno como padre debería querer ganar porque yo tengo la razón, no, al final el dañado no es el padre, es el hijo que no es, que se pierde la posibilidad de una educación en virtudes, o sea, en un montón de cosas que al final, cuando el papá ya pase a segundo plano, porque al final tú vas a hacer tu vida,
a ti te va a costar el triple hacer todo. Y justamente, mira, país va el tema de género. ¿Esto ha beneficiado a las mujeres? Ya, las familias ya sabemos que no. En el Escúchame, tema de cuota laboral, mira, el otro más día, inclusión, es que depende de qué ángulo lo veas. Porque lo que a mí me pasó y lo que veo en muchas mujeres, en la gran mayoría, es que la más gran mayoría cuando se convierte en madre no quiere pisar una oficina, un trabajo, quiere quedarse a cuidar a sus hijos. así es. Y desafortunadamente Pero no se puede, había un cambio en lo económico y en lo cultural también, que hace que sea imposible, al menos que te hayas casado con un hombre con una muy buena posición, que tú te puedas quedar en la casa criando hijos. Entonces, así es. ¿por qué? Porque les tienes que pagar el colegio, no sé qué, porque el cochecito, no sé. Antes, acuérdate que nosotros también, o sea, llegabas a una cuna, que no sé cómo no nos desnucábamos en esa cuna, y entraba uno, entraba el otro, dormías tres en el mismo cuarto, tenías un baño para en la casa de la abuela, que éramos Cuchumil, que vivíamos ahí, y tú sabías a qué hora entraba el abuelo, y ahora Claro, no, todos tenías tienen que walk-in turnar. closet. Entonces, claro, ¿no? El closet tienes que tener la ropita y el que... entonces, ojo, eso exige, ese cambio de mentalidad también exige que la mamá trabaje y no tenga opción de escoger. Yo digo, el feminismo nuevo va a triunfar el día que la mujer realmente pueda escoger no ir a un trabajo, quedarse en su casa, ¿no? Ya, Entonces, y es fíjate. loquísimo, Eso cómo porque se tú al escucharía, final, ¿no? Valores tradicionales, pensamiento anacrónico, desde otra no, posición, porque ¿no? al final yo trabajo y tengo, y no es mi caso ahorita, pero una mujer trabaja y tiene que pagar para que alguien más cuide a sus hijos. Y ese alguien más, que normalmente es una mujer, porque en los nidos, en las cunas son mujeres, por más que quieran meter hombres, no va a pasar. Y esa mujer está dejando de cuidar a sus hijos para cuidar a los tuyos. Y a su vez va a pagar a alguien y así, ¿no? Y terminas pues en una Dale, cadena donde todas las mujeres criamos hijos ajenos. ¿Te das cuenta? Entonces, qué tú pesador. dices, oye, eso, cuando yo fui mamá de mi hija Alía, yo trabajaba en el grupo Telefónica de directora, ganaba muy bien y me entró una crisis horrible y nunca más quise pisar una oficina. Y dije, no me importa, me pondré la misma chancleta y me quedé. Fue una decisión durísima porque te digo que creo que la última deuda la terminé de pagar hace 2 años, porque igual era como... Pero digo, Dios, yo soy creyente, Dios tiene sus caminos y gracias a esa decisión, por ejemplo, hice mi maestría, de ahí cambié totalmente de rubro, ahora Esto. estoy donde estoy, ¿no? Y ya puedo estar, a ver, ahora me da risa porque llego a mi casa y me regreso a la oficina porque nadie me habla. O sea, Juliana, llego, volviendo. hola, los recojo del colegio, qué lindo, pi, 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 se disparan a hacer tareas, con sus amigos, no sé qué, pero yo me voy a la oficina, pues, ¿no? O me pongo en la computadora porque, hello, aquí estoy. Pero logré conciliar, pero lo que yo viví debo ser pues el 0,1100001%. Y hay un detalle interesante, Juliana. Yo que trabajo con los sectores también populares, me imagino que tú también habrás tenido experiencia. Estos temas no son temas de su agenda. Para Escúchame, nada. Eso cero. es de la clase media para arriba. Y eso. Es clase que tiene tiempo para hablar esto. Y eso es Están lo duro, pensando porque en comer, trabajar, en el estudiar. Perú la gente no piensa que tiene que llegar a fin de mes, tiene que llegar al fin del día. ¿Cómo hago para al fin del día pagar lo que haya tenido que pagar para poder tener un plus, para poder pagar lo que tengo que pagar? Y es más, el sistema público es tan malo que siempre tengo que estar tratando de suplir, ¿no? Porque si funcionara bien la educación pública para todos, la salud, el transporte. Además, acuérdate que creo que el 80-85% de la economía es informal. Así ¿Y es. quiénes trabajan? El otro día yo tengo mi casera en el mercado, en La Molina, que ya estamos top con mi casera, ¿no? Porque le mando todo por WhatsApp, me manda el taxi, el Aplicativo. apeo, una maravilla, ya me conoce. Pero en Navidad fui.
para comprar mis frutitas y cosas para Navidad. Y la casera es un chiste, porque no solamente me compra la fruta, sino la verdulera que es la hermana, y no. Entonces me hace más o menos el mercado y Te me hace el lo manda a mercado. la casa. Un éxito. Bueno, voy y le digo, Eva, ¿qué tal, señora? Beso. ¿Quiénes estaban ahí? Sus dos hijos, grandes, señora Juliana, no sé qué, trabajando con su madre. ¿Tú crees que ellos tienen tiempo? Ay, me siento chique, ellos. Nada, y beso y abrazo y no sé qué, y me regalaron mi panetón, y súper amor. Están ahí, y así como ves eso, es en todos lados, está la gente, y la mamá tiene su hijito al lado, ¿no? Entonces todo esto es como muy La gente está barranquino, trabajando. digamos, esta discusión es muy barranquina, muy limeña, Sí, claro. pues, clasista, así es. Y hablando de eso, fíjate, tú y yo coincidimos en la fe católica. Y la gran pregunta que se hace, ahora que estoy trabajando en San Juan del Lurigancho desde el año pasado, son 12 parroquias, mira, Juliana. No Ah, qué todas estamos coordinando para hacer un programa de salud mental. Y fíjate, se percibe desde la base una división en la iglesia claro. entre el movimiento progresista y la gente más conservadora. Ujú. Entonces, la pregunta, sobre todo por los agentes pastorales, ¿cómo se va a resolver esto? Ya no estamos en los años 60, posconcilio de la participación política y social, porque el joven tampoco está tan implicado. Mira, pero por el otro lado tampoco la visión tan tradicionalista de la misa en latín como la fraternidad Pío X de Marcel Lefebvre. O sea, son posiciones extremas. Ya, La tú sabes, politización y la tradición radical, que justo no lee, dígame. el otro día tuvimos un diálogo sobre la sinodalidad, por ejemplo, ¿no? Para entender un poco de qué iba. Y claro, y en esta reflexión que estamos haciendo un grupo, un par de teólogos, interesante, ¿no? Porque en origen hacemos este tipo de cosas para ir entendiendo y poder dar una lectura lo más objetiva posible. Así es. Esta persona nos decía algo que a mí me pareció muy importante. Esa división entre progresistas y conservadores es una visión política, no espiritual, que fue dada en la lectura externa cuando comienzan, creo que se hizo según lo que me explicaban, yo no soy cero entendida en historia de la iglesia, pero te lo trato de transmitir, me pareció lógico, fue una mirada, fue una lectura que se dio desde fuera a lo que era el Concilio Vaticano II, se separa. Y claro, y se ha mantenido, y ahora todas las de los progresistas y de los conservadores. Y ahí creo que Dolores. está el problema, porque estamos dándole a la iglesia, o la iglesia ha permitido que sea una lectura política de una institución que no es política o no debería ser política, sino debe ser una espiritual. No Y el otro debería, pero lo día es. también, porque no me quiero robar yo las reflexiones, conversaba con una canonista de otro, con mi tema de mis comunión, de la amenaza comunión, he aprendido varias cosas que yo no tenía ni idea de la parte jerárquica y digamos burocrática del Estado Vaticano, porque a mí me gusta diferenciar Estado Vaticano de Iglesia también, porque es, Ujú. y ella dio una lectura que me pareció, a mí me hizo mucho sentido, que era lo siguiente. Cuando la iglesia se comienza a politizar, pierde su fuerza, porque la fuerza de la iglesia es moral. Entonces, lo que espera un católico es que sus pastores sean una guía espiritual y moral para que puedan vivir ante realidades actuales. Te pongo un ejemplo. María Maricón. Tú dices, Ah, ok, esa película. ya, tenemos un problema, es una obra de teatro, ¿no? Cuando está en la Ujú. católica, en la Universidad Católica, sí tú puedes decir, oiga, esta universidad es católica, el gran canciller es el arzobispo de Lima, Así la es. asamblea y obispos, por favor, hagan algo, ustedes tienen que defender, ¿no? La fe y tal. No lo hacen, ni se pronuncian, o se pronuncian tibiamente, y el chico presenta con otro nombre con el mismo contenido. Gabriel, creo, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces ya, presenta. Luego, ¿tú qué le criticas a los obispos o al obispo? Tú no le dices,
oiga, usted sea un pues tirano, y por lo menos yo, ¿no? Y prohíba. No, deme una guía. ¿Por qué no la tengo que ver? ¿Por qué esto es blasfemo? ¿Por qué daña, ¿no? La fe. ¿Por qué no es? No dicen nada. ¿Por qué? Porque se quedan en lo político. Me conviene, no me conviene, me voy a ganar el pleito, me van a decir que soy un homófobo. Entonces sale el arzobispo de Lima a decir, no, es solo una no sé ni qué dice, algo tibio. Entonces, claro, no, entonces pierdes la guía moral. Y si eso lo expandes o lo extiendes a la iglesia ya más jerárquica, estoy hablando de la jerarquía, no el pueblo de a pie, a los ¿no? fieles. Tú dices, oye, yo no espero ni que mi obispo sea, pues, santo, perfecto, ni que sea Jesucristo. Yo quiero que me dé una guía. Yo sé que tiene errores, se puede equivocar. Quiero que me dé una lectura de la realidad para ver cómo yo, como católico, puedo Ujú, así es. desarrollarme en el siglo XXI sin Que te perder. oriente. Entonces, y ahí viene y tú dices, oye, ¿por qué hay tantas pocas vocaciones? Por eso, la gente no quiere relajo, la gente que se quiere, que es católica de verdad, ojo, ¿ah? Lo que pasa es que nosotros nos guiamos mucho por lo que dice, ay, hay que acercar a la gente. Entonces, la iglesia, en algunos sectores, trata de contentar a los que siempre van a criticar a la iglesia y nunca van a estar contentos, nunca van a ir a la esencia y quiere, a menos que tengan un proceso de conversión radical. Y a nosotros, que queremos en el día a día, con nuestros pecados, tratar de ser lo más santos, entre comillas, posible, no nos dejan. Entonces, cuando tú realmente entiendes, creo, de qué se trata la salvación, entonces tú no quieres a alguien que te hable, pues, que María Maricón es lindo. No, no, yo quiero a alguien que me diga cómo diablos me va a salvar. Y cuando Se no te tienes a dedica- esas personas, pucha, las buscas en otro Juliana, lado. claro, lo que se percibe es que no hay una posición firme ni clara, y como tú dices, tampoco hay una perspectiva de orientación, lo Lo que me políticamente dijo esa correcto. persona es que la lectura que se hace hoy de la iglesia política, o sea, viene de la secularización de la iglesia y de la gente que está dentro, que debe tomar decisiones, que nos debe guiar. Entonces, como se secularizó, hablamos el mismo idioma secularizado y la iglesia no es de este mundo, no debería ser de este mundo, de eso se trata. Es para los que quieren irse al otro mundo y vivir como si no fueran de este mundo. Entonces, cuando la iglesia se mundaniza, da igual ser de la iglesia católica, de la protestante, de la no sé qué, porque eres una más de este mundo. Y justamente esa es la pregunta del millón. Mira, yo en estas parroquias veo hermanas que son del Congo, de África. Ya no hay curas europeos, eso es menos españoles. Eso era en los años 70, 80. Ahora eso es una cosa, una fantasía que quisiéramos volver. ¿A dónde quiero llegar? Muchos estudios señalan que el Concilio Vaticano fue el punto de quiebre para la pérdida de vocaciones y todo lo que llevó a la iglesia. Otros dicen, no fue el concilio, fue que la teología de liberación fue perseguida a tal punto que justamente esa masa crítica se sintió pues obviamente no escuchada, porque Juan Pablo II obviamente, ¿no? Tú sabes, descabezó todos los obispos rojos y puso gente más conservadora, gente de Opus Dei. No hay que entrar en ese tema, Juliana, pero en todo caso, no se sintieron, digamos, con respuesta. La teología pasó a ser un recuerdo de De los acuerdo, años porque más 70. bien creo que la crisis es post Ratzinger, Es, o sea, ¿no? Más bien creo que con Juan Pablo II, por lo que tengo entendido, hubo sí, eh, muchísimas vocaciones, fue el surgimiento de estos movimientos, ¿no? De laicos, y que más bien ahora es lo que se está tratando de... Mira, lo que pasa para mí es complicado hablar de este tema porque yo he sido víctima de una posición autoritaria y de abuso de poder de la iglesia, de un miembro de la iglesia católica. Entonces tú dices, claro, a mí me querían excomulgar. Entonces tú dices, con unas acusaciones. Entonces, claro, tú dices, oye, eso no van a conseguir que yo me aleje, pues, porque yo trato de entender a quién me debo, ¿te das cuenta? Pero
No estoy muy de acuerdo con eso porque más bien por lo que he visto, y más bien con Juan Pablo II y bueno, Ratzinger se fue, digamos, porque ya está en esta crisis, más bien había mucho más vocaciones. Sí, Ayer vieron una cifra que el arzobispado de Lima, si no me equivoco, Monseñor Cipriani lo dejó con alrededor 40 seminaristas y ahora hay 11 por ahí. O sea, hay 25%. De ahí, el cardenal Robert Sara, yo leí un libro que él escribió, Dios o la nada, algo así se llamaba, y me pareció interesante, lo leí hace muchos años, que él decía que la crisis, como te digo, yo soy una ignorante, simplemente te estoy dando cosas, datos así, estamos este, igual, yo también soy un informado simplemente. decía que la crisis vocacional era por el relajamiento de la formación, porque era tan relajado que la gente pues ya no se forjaba, entonces ya no le veía atractivo a, oye, es más o menos lo que yo te digo, es, si siendo religioso voy a vivir igual que siendo laico, ¿para qué me quedo religioso? O sea, ¿dónde está la diferencia? Siendo uno más del mundo. Me quedo en el mundo, pues tiene mucho más ventajas que una opción mucho más radical de entrega, de servicio. Claro. Yo diría, y estoy de acuerdo contigo, que hay una politización desde ver segmentar la iglesia en estos dos grandes grupos. Me parece lúcido que has repensado. Pero sí hay una realidad entre volver a la tradición o cómo respondemos a la demanda social y política sin cruzar la línea. Porque Yo acuérdate también que en las comunidades hay muchas necesidades. Entonces, te hablo del ciudadano a pie, ¿no? De la clase trabajadora. Entonces, hay cómo se conecta uno. No es que uno tenga que hacer lo que la gente quiere. Estoy de acuerdo contigo. Pero cómo llegar a esa conexión del ya. sacerdote, que no son muchos, con esa población que tiene está llena de necesidades y que no solamente requiere la voz de Dios, sino el pan. Y Ya, ese es pero el punto de quiebre. ya, pero escúchame, vayamos así a analizar un poco lo que dices. El pan que te da la iglesia es por caridad, no por deber. Es el deber del Estado, político. O sea, si yo soy una monja que quiero dar mi vida al servicio del más necesitado, es una opción, no es un deber. Estamos de acuerdo. Entonces, atribuirle a la gente de la iglesia el deber de hacer que todo el mundo viva sus derechos humanos, no es así. El deber, la misión porque de la iglesia, creo yo, es que la gente se salve, vaya al cielo, punto. Claro, Y pero esa claro, separación, en el camino, o sea, se salve a través de Cristo, ¿no? O sea, si nos vamos así a la esencia es, oye, que la gente conozca a Cristo, evangelizarla y se pueda salvar. En el medio de todo eso, claro, yo cómo puedo hablar de una salvación espiritual si la gente no tiene que comer, entonces ya ahí también está, ese es el punto. exacto, pero eso es como los medios para mi fin, que es Claro, pero en condiciones donde, escatológico, que es correcto, Juliana, escatológico. pero en contexto donde la situación es muy adversa, claro, si es algo de otros sectores, creo que es más fácil manejarlo. Pero donde la necesidad prima, digamos, en una parroquia en Jicamarca, Sí, donde los niños van sin comer, yo estoy de acuerdo. entonces hay, ¿cómo hace el sacerdote? No es que politice, yo estoy de acuerdo. Pero Ese el es el problema. sacerdote, creo yo no te estoy diciendo que no le dé pan a su hermano, yo estoy de acuerdo que haga caridad, pero la labor principal es la salvación. Y eso es lo que no puede perder de vista. Y creo Ese es el problema. que el otro día yo le decía a un cura de pueblo, le decía, yo creo que lo peor que le puede pasar a un sacerdote con vocación es que lo nombren obispo y se vaya a Se rellenar. desconecta. Exacto, es lo peor porque te desconectas precisamente de cuál es Correcto. tu labor y te encierras en lo político, en imagen. Yo no digo que todos, ¿ah? Digo, o Sí, por sea, supuesto, terminas salvando en el ámbito diferencias. político de la iglesia. Entonces, yo creo que el error está en no saber entender los espacios que tiene cada, valga la redundancia, espacio de la misma iglesia y el rol que tiene cada persona dentro de la iglesia según lo que debe hacer. Un cura
tiene, o sea, ¿qué es lo que hace un cura que no puede hacer nadie más? Porque preparar un almuerzo, dar cobijo, o sea, todo lo podemos hacer todos. ¿Qué hace un sacerdote que no puede hacer absolutamente ningún otro católico? Dime, Eucaristía, pues obviamente. la Eucaristía. Sin Eucaristía, Entiendo. entonces, eso es lo que creo que se ha perdido. Entonces, claro, cuando escuchas a un arzobispo decir, nadie se convierte en el sagrario, que el sagrario es la Eucaristía, ¿no? Cristo vivo, tú dices, oye, entonces, ¿dónde te conviertes? ¿A través de qué? Entonces, son simplemente líneas donde al final, si todo está bien, pero si no te lleva a lo esencial, que es Cristo y tu salvación, no te Claro, sirve. O fíjate, sea, esto requiere una capacidad de discernimiento único porque diferenciar cuál es el límite, ¿no? O sea, yo hablo de un sacerdote, ¿no? De una posición clara mi función espiritual y moral. ¿Y cómo manejo la demanda social? Que también es excesiva en ciertas parroquias, sobre todo en el mundo andino, imagínate, ¿no? claro, Y no totalmente. pasa, y no cruzar la línea, ¿no? Ese es el Ya, pero punto, mira, yo te Juliana, digo una cosa. complicado. Dígame. Ya, pero mira, pongámonos en, ¿cómo, cómo yo podría atender eficientemente o mejor, de una mejor manera, las demandas sociales? O sea, yo soy un párroco y tengo demandas sociales. Teniendo que ayuda, gente, recursos, ¿no? No solamente recursos económicos, sino manos. Gente que, como tú, que Personas. atienda no sé qué, la otra señora, la que cocine, voluntarios, dinero, porque igual necesito dinero, las parroquias necesitan dinero para poder ayudar y todo, ya. ¿Cómo hago que más gente se comprometa si no tengo gente convertida? Gente que no está entendiendo qué se está jugando, qué significa darle pan a tu hermano, qué significa darle ¿cómo se llama? Abrirles las puertas al pobre, atender al leproso, o sea, todo lo que nos dice la Biblia. Tengo que Ya, yo te enseñarle, entendí. porque en la manera en que yo le voy enseñando, esas son las maravillas de los movimientos, pues, porque la gente comienza a hacer evangelización, catequesis, y la gente comienza a enamorarse y comienza a participar. Entonces unos van y los jóvenes van y construyen, pintan, van a las escuelas, cargan ladrillos. Tienes a las monjitas que van con los niños discapacitados, que los ayudan, que tienes a las señoras que se encargan. Tienes un movimiento de gente, por eso se llaman movimientos, pero el sustento de ese movimiento es una El conversión. núcleo. Entonces, Claro, esa es la si no prioridad. tienes eso, si no tienes eso, el resto es reemplazable. Se muere el párroco, pongo a una funcionaria del Ministerio de la Mujer con otra ideología y mientras me dé de comer, solucionó el problema social. Interesante. No, no lo había Eso es pensado así. como yo lo veo, ¿no? Entonces, y creo que el problema hoy, no te digo que de todos, te pongo un ejemplo con esto, que terminamos el tema. Es así. Cuando una persona se muere, se está muriendo, yo tengo amigos, o sea, de verdad tengo varios amigos sacerdotes de varios sitios, por los trabajos que hago hace muchos años. O sea, siempre me terminan llamando a mí mis amigas. Juliana, por favor, mi tía se está muriendo, he llamado al cura, al párroco de acá, de acá. Dicen que los domingos no trabajan, que el sábado están ocupados. Y siempre tengo mis curitas amigos que entienden perfectamente, que te dicen, dime la dirección ahorita y con el anticucho que se están comiendo en la mano, corren para dar la extremaunción, la confesión, porque entienden que Es un esa sacramento persona importante. se está muriendo y que de él puede depender la salvación de esa alma. ¿Cómo es posible que un cura te diga, no, yo los domingos no trabajo o los lunes ya descanso? O sea, ¿de qué me estás hablando? Eso está mal. O sea, yo lo que espero es que el cura diga, miércoles, yo necesito estar donde la gente se está muriendo, donde la gente está naciendo para bautizarla, ¿no? Y cuando me llaman, cuando alguien se está muriendo, que no, yo tengo que, o sea, patineta con motor, y llegar a donde me digan cueste lo que... Ya, eso se ha perdido también.
Julián, ¿y cuál sería, para ir terminando la entrevista, sería interesante hablar contigo, nos podemos pasar, cuál sería, a tu modesta opinión, porque ni yo soy experto y usted tampoco en el tema católico, para lograr al menos el aumento de las vocaciones, mejorar un poco la situación actual, como te dije, ¿no? Veo hermanitas de África, vienen de otros países. Radicalidad. O sea, pero no radicalidad en el sentido de que es radicales, como se entiende ahora de, no, radicalidad que es la raíz, el centro, lo esencial, que es Cristo. O sea, de verdad, yo creo que si tú no tienes un encuentro real con Jesucristo y entiendes o tienes una conversión sincera, radical, que eso no significa, ojo, por lo menos no es como cada uno lo vive como mejor puede según su personalidad. O sea, yo no digo que todos tengamos que estar 24 horas en el Santísimo, ojalá, pero no. Todos tenemos que trabajar en el mundo, ¿no? A ir, a hacer nuestras cosas, Lo pero real. con un corazón convertido o con ansias de conversión, porque yo creo que la conversión es eterna, como la batalla cultural, o sea, es eterna la lucha consigo mismo, una conversión radical te abre como que la mente y el corazón a algo más. Y si tienes vocación, Mm, o sea, es como una vocación que se asemeja mucho, ¿no? Sí, yo conozco muchos militares que tuvieron dudas si iban a ser sacerdotes y al revés. O sea, esta vocación de entrega al otro, al prójimo, al servicio, o sea, dejo mi vida por dársela al ujú. otro. Ya, eso radical lo hace un sacerdote, lo debería hacer un sacerdote. Un laico deja muchas cosas también por servir a través de su trabajo, Así ¿no? es, su tiempo, su esfuerzo, Entonces, correcto. yo creo que tenemos que volver a eso. El otro día, en una conversación de así de amigos, se estaba discutiendo, que hacían estos grupos pues de señoras, ¿no? De oración y qué sé yo, y que hacían lecturas, ¿no? Sí, estuvimos leyendo el libro tal de las almas del purgatorio de fulanita, sí, hemos leído las confesiones, no sé qué, las revelaciones privadas de no sé qué. Y uno pregunta, ¿y ya leyeron las revelaciones públicas? O sea, el Evangelio. No. Entonces, claro. Digo, bien, porque cada uno busca la manera, pero creo que hay que volver. Te digo que Vale. estoy en falta todos los días de mi vida en oración, en lectura, todo. O sea, de verdad que todas las noches me acuesto en falta y me levanto en falta, pero por la misma experiencia de falta, digo Mm, que cuando, por ejemplo, he estado mucho más unida a esto, he sido mucho más aguerrida y mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que algo así es lo que se necesitaría para que la gente se vuelva a enamorar. Hay que preguntar, y por ejemplo, leer la vida de los santos, de los fundadores de, movimientos, de ¿no? Mira qué tanta gente órdenes y ver inspiradora, ¿no? qué es lo que les movieron. Yo creo que a ninguno es que querían correr alrededor del golf y luego hacer misa. Yo creo que era algo mucho más radical y Diferente, ¿no? creo que si queremos sobrevivir como iglesia, Eso, vamos a eso, tener que volver, sobrevivir. o sea, a lo radical porque el resto es efímero, ¿no? Mira, Juliana, lo que me llevo de la entrevista contigo, así como los jóvenes requieren ahora disciplina, que es una palabra no muy bonita, acá se requiere una posición firme y determinante. No estoy tan de acuerdo semánticamente con radicalidad, pero en fin, finalmente son apreciaciones. De raíz, ir a la raíz, es lo que me refería con radical, Claro, al una origen. posición, ah, ahora se entiende mejor, porque la tibieza, la comodidad, es lo que ahora pues nubla, lo que hace que la gente no se conecte con estas personas. Y lo digo en general, ¿no? No estoy diciendo de nadie en personal. Y bien, Juliana, ha sido interesante hablar contigo. Haremos un segundo round, si tú lo deseas. Espero que mis preguntas hayan sido las mejores para suscitar el diálogo. Sí, Te está agradezco tu buenísimo, te tiempo. agradezco mucho. A ti, yo sé que tu tiempo estás en miles de cosas y eso habla bien de usted, porque con este monstruo servidor y tratar de hacer llegar estas reflexiones a gente que Así es. todavía tiene que pensar.
porque esa es la idea. Gracias, Así. Juliana. Te veo pronto. Cuídese igual a todos.